Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. El domingo es el día de culto pagano al dios Sol. El domingo es la marca de la bestia del sistema romano papal, y el domingo fue impuesto por el papado en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa
que también se emite el domingo a las 2 de la tarde. Y el programa de este día sábado será repetido a las 6 de la mañana del domingo. Y el programa del domingo se repetirá a las 6 de la mañana del día lunes. Así que escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Sea usted uno de los miles y miles de personas que se están beneficiando leyendo, queridos amigos, la historia profética totalmente gratis desde el año 70 hasta el último día en que estamos y estaremos en esta tierra, pasando por cómo fue, queridos amigos, la destrucción de Jerusalén en el año 70, por qué Dios destruyó esa nación, cómo se levantó el papado, cómo nació el papado, cómo va a caer el papado, cómo es que va a destruir el Señor a ese gigantesco sistema de engaño y mentira del sistema romano papal, y cómo fue que surgieron los Estados Unidos, para qué la levantó el Señor, y también cómo va a ser la ruina y la apostasía y la destrucción de los Estados Unidos, queridos amigos. Y también tendremos lo que será la historia de angustia en el mundo, todo lo que estamos viendo que está en aumento, los caos ecológicos, las destrucciones, los desastres naturales. También vendrá la persecución, nuevamente el sistema romano papal cogiendo el poder político y religioso en sus manos, y todo el mundo controlado por el papado vuelve otra vez. Y también, queridos amigos, cómo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo, cómo va a ser destruido el diablo y todos sus secuaces, y el fin del milenio y lo que será la eternidad, queridos amigos, sin pecados, sin pecadores, sin diablos, sin demonios, sin llanto, muerte, tristeza, ni dolor. Léalo, queridos amigos, usted con sus propios ojos, a la luz de las Sagradas Escrituras, porque todo eso escrito está, y eso es lo que estamos, queridos amigos, estudiando en la profecía. Lo que estamos viendo, lo estamos viviendo, las profecías se están cumpliendo delante de nuestras narices cada día. En este momento las profecías, porque profecía es historia, es el cuento de la historia antes de que la historia ocurra, y lo que estamos viendo en la historia, los acontecimientos finales, eso es lo que la profecía, queridos amigos, ha anunciado, lo que el Señor dice que va a ocurrir, porque Él es el único Dios vivo y eterno, con el don de la omnipresencia, de la omnisciencia, que conoce todas las cosas, queridos amigos, el fin antes del principio. Todo eso es lo que estamos viendo en este mundo, como vemos nosotros, la tristeza de ver morir lo más precioso que tiene una nación, la juventud, en la guerra, queridos amigos. Eso es lo que vemos nosotros. La guerra es el Nintendo, es el PlayStation, la guerra es el Xbox, la guerra es el Atari de Satanás. Oiga lo que dice el Señor en el Espíritu de la Profecía. Hablándonos de lo que se está viviendo ahora, dice: Satanás se deleita en la guerra que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Lo más precioso de las naciones, la juventud, queridos amigos, como lo vemos nosotros todos los días en este país y en el mundo. Su objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor, queridos amigos. La obra de preparación quedó mutilada en esos jóvenes y bajan a la eternidad, queridos amigos, sin Dios y sin ley. ¿Y qué más nos dice el Señor hablándonos de aquí para allá de la guerra? Porque el Señor ha dicho que no habrá paz, queridos amigos. Escrito está allá en el libro de
Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, nos dice el Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo es lo que dice el Señor? Que cuando estén hablando de ¿qué? Todo esto de paz. Hablar de paz es llamar ¿qué? Destrucción. Hablar de paz es traer ¿qué? Guerras. Hablar de paz es traer ¿qué? La ira de las naciones. Hablar de paz, queridos amigos, es en realidad invocar la obra del diablo en esta tierra. Por eso el Señor nos dice aquí que cuando el mundo esté diciendo paz, lo que va a venir es destrucción, porque no puede haber paz en esta tierra y en este mundo mientras mientras nosotros estemos en rebelión y en desobediencia y en transgresión con el cielo. El mundo no tiene en cuenta al mundo, el mundo no tiene en cuenta a Dios en sus planes. Así que nos dice el Señor aquí más en la revelación que le ha dado en el espíritu de profecía a Elena G. de White. Vea lo que le reveló el Señor: los Estados Unidos. No se olviden que el profeta fue levantado en los Estados Unidos. Dice, le mostró el Señor a ella, dice, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. La guerra que prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Allí descansaremos del conflicto de esta tierra, queridos amigos. ¿Y qué nos dice el Señor entonces? Que la guerra prevalecerá, antes va a prevalecer, va a ir en aumento, queridos amigos, todo el caos y la destrucción. Por eso es que venimos estudiando temas trascendentales en la historia de la humanidad. Lo que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 17 es lo que va a sobrecoger al mundo de un día para otro, y la gente no se va a dar cuenta. Y antes ¿a qué? Antes van a aplaudir todo lo que están haciendo, porque van a ensalzar de nuevo ¿a quién? Al sistema romano papal sobre este mundo y sobre esta tierra, como lo vamos a estudiar en las profecías, como hemos estudiado en estos programas pasados, y como estamos viendo nosotros en el mundo, como el papado ya es el tema del día. Todos los días alguna frasecita, alguna cosa ingeniosa que dice el Papa. Nunca, por supuesto, le va a abrir la Biblia a la gente, al pueblo. No lo van a ver de allá, desde su ventana, de su palacio, abriéndole las escrituras a la gente. No, queridos amigos, antes hay que esconderla. Y le dice frasecitas ingeniosas, filosóficas. Ay, que maravillan a la gente, que hay que amar, que el cariño, que los niños, que los viejitos, que a los mendigos, que darles comida, que esto y que lo otro, pero pura apariencia, como le dijo el Señor a los fariseos. Son los mismos. El fariseísmo de allá al de acá es exactamente el mismo. Entonces estudiamos nosotros Apocalipsis capítulo 17 versículo 18. Dice el Señor allá en su palabra: la bestia que has visto, miren, esta bestia que están viendo aquí, es la ramera montada ¿en dónde? La ramera montada en la bestia roja, escarlata, con 7 cabezas, y esas cabezas tienen 10 cuernos. Ya sabemos que esas 7 cabezas representan todo el poder eclesiástico de esta tierra y de este mundo, y que los 10 cuernos representan a todo el mundo político, todos los poderes gobernantes de esta tierra y de este mundo. Las 7 cabezas representan entonces el poder ¿qué? El poder religioso, eclesiástico, en las manos donde va montada esta ramera. Ustedes ven ahí cómo el Señor nos describe allá en el libro de Apocalipsis 17 versículo 4, como lo estudiamos, que la mujer, es decir, la iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata. Ya saben que la púrpura es el vestido de los cardenales y el escarlata es el vestido de los obispos, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Véalo ahí. Es la única iglesia en el mundo que levanta un cáliz como símbolo característico de sus ceremonias. Es el sistema romano papal, pero dice el Señor aquí que ese cáliz está lleno ¿de qué?
de abominaciones y de las inmoralidades sexuales, queridos amigos. Vamos a mirar entonces allí cómo nos dice, pongamos de nuevo la bestia, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, es decir, está para subir de la oscuridad, de las tinieblas. Abismo en profecía significa confusión, desorden, caos. Esta bestia está para subir del abismo, es decir, de las tinieblas, e ir a la perdición. Ya está sentenciada, queridos amigos, pero esa es la perdición y esa es la destrucción, solo se lo va a dar Dios, Cristo en su segunda venida, como lo dice allá el libro de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, nos dice allí la venida del Señor. Dice el Señor en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, nos dice allí el Señor, en el capítulo 2, nos dice el Señor: entonces se manifestará aquel, versículo 8, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso dice, ¿va para dónde? Va para perdición. Cuando suba del abismo, que ya está para subir del abismo, entonces irá ¿a qué? Irá a perdición. Y dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Oiga, hay un mundo que está siguiendo a este poder, hay un mundo engañado, emborrachado por las doctrinas falsas de este poder, cuyos nombres no están en el libro de la vida. Ojo con esto, querido televidente. Los que sigan en ese sistema, los que estén creyendo en todos los engaños y las mentiras del sistema romano papal, los que no se sometan a la ley de Dios y a la palabra de Dios, queridos amigos, esos no están escritos en el libro de la vida del Cordero, no tienen parte con el Señor. Vamos a mirar la siguiente imagen aquí para que ustedes miren la número 2. La número 2 nos habla allí, nos dice el Señor que está por subir al abismo, y los nombres de aquellos que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, viendo a este poder, viendo a este imperio, viendo a este rey que era y no es y será, queridos amigos. Pero pongámosla en eso. No sale, no, quítame, ponla eso. Miren las multitudes, esas multitudes que el Señor dice allí en el capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 15, que las aguas que has visto donde la ramera, donde prostituta se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Miren las aguas allí, donde está sentada, y así es en el mundo donde va el representante del César, es exactamente igual. Y noten allí, queridos amigos, en el centro de esa plaza lo que hay, ¿no? Es el obelisco, para que ustedes noten más adelante lo que vamos a hablar, tómenlo en cuenta allí. Esa gente no están escritos en el libro de la vida, queridos amigos. Todo el que atienda al sistema romano papal no está escrito en el libro de la vida, sencillamente ¿por qué? Porque no han tenido ninguna relación con Dios, con su palabra, empezando por el bautismo. El Señor dice que bautismo viene de sumergir, y esta gente ha sido asperjada, no tienen nada que ver, no siguen la palabra de Dios, siguen las tradiciones de los padres, no necesitan ni el catecismo, ni la encíclica, ni la bula, ni la carta pastoral del Papa, ni necesitan nada, simplemente entran a la tradición. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va mi gente. Eso es lo que le enseñan a la gente de oídas y todo, pero no les consta absolutamente nada. La próxima imagen entonces tenemos allí, nos dice el Señor en el versículo 9, y esto para la mente. La próxima imagen, la 3, la próxima imagen nos dice entonces que esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí vamos a mirar entonces aquí los 7 montes. Ahí están los 7 montes. Dice que
Los 7 montes son el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el monte Palatino, el Quirinal, el Viminal. Esos son los 7 montes sobre los cuales está asentada, sobre los cuales tiene el trono este reino, esta bestia que es imperio, este poder, esta ramera, esta mujer, esta iglesia, como lo llama el Señor, o como lo llama también allí en el versículo 18 del mismo Apocalipsis 17, dice: y la mujer que has visto, o la iglesia que has visto, es la gran ciudad, no le faltó y no colocar el Señor aquí, del Vaticano, que gobierna a todos los gobiernos de la tierra. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dice, en mi Biblia dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Transliterando esto, podríamos decir que es la iglesia que has visto aquí en la visión es el gran Estado, ciudad del Vaticano, que gobierna sobre los políticos de la tierra y del mundo. La 4, entonces, vemos aquí la número 4. Vemos aquí una foto satelital de allá del Vaticano. ¿Ven eso allá, queridos amigos? Ese círculo como abierto en el frente y al fondo es lo que es la Basílica de San Pedro. Miren, ese símbolo como se ve desde el cielo, cómo lo ve el Señor desde el cielo, el círculo, la plaza de San Pedro, y allá al fondo, bueno, el Señor lo ve todo, ve desde afuera y lo ve adentro, y ve adentro de los corazones y las mentes de estos hombres que manejan al mundo de ahí, que emborrachan al mundo con todas sus falsas doctrinas. Mire donde se sienta, en medio de ¿qué? De las 7 colinas, en medio de los 7 montes. No ha habido, no hay ni existirá en esta tierra otra ciudad sobre esta tierra que se conozca como la ciudad que reina o que mora o que fue enclavada o fundada o establecida sobre 7 colinas. Solo Roma, queridos amigos, es la única ciudad en el mundo. Así que la profecía, lo que el Señor hace es darnos una caricatura magistral de todo este sistema. Como dice el Señor en su revelación y en su palabra, a todo el que oye, a todo el que está conociendo estas cosas: frito es, huevo se pone, blanco se llama, gallina lo come. El que lo vio, y el que no lo entendió, ya no lo va a entender, queridos amigos. Aplicarnos al estudio, porque la profecía se puede entender, la Biblia se puede, queridos amigos, entender. Miremos la próxima imagen. Aquí tenemos entonces la foto frontal del Vaticano, y es de anotar, queridos amigos, que la parte de esta basílica de San Pedro está enrutada, está justo al oriente, queridos amigos, está justo al oriente. Es decir, el altar mayor, cuando el Papa se arrodilla ante el altar mayor, queda su cara queda arrodillándose hacia el oriente. Y cuando él sale a su balcón a hablarle a la gente que se reúne en esa plaza, queda con el rostro hacia el occidente, queridos amigos. Eso es lo que es el típico culto y alabanza a Satanás. La Escritura nos dice que el santuario aquí en la tierra, la puerta del santuario estaba hacia el oriente, y el arca de Dios quedaba hacia el occidente. Es decir, el que entraba al tabernáculo o al santuario aquí en la tierra quedaba con su rostro alabando a Dios hacia el occidente, y hacia el oriente los pueblos paganos se arrodillaban, se inclinaban, oraban al sol, al nacimiento del sol. Así que cuando el Papa se arrodilla allá en su altar mayor adentro de este San Pedro, queda en realidad adorando al sol, al Dios Sol, como lo hacían los paganos. Mire, por ejemplo, aquí en el libro de Ezequiel, el Señor considera una abominación arrodillarse hacia el oriente. Dice el versículo 16, dice: y me
Ezequiel capítulo 8 versículo 16 dice el Señor, hablando aquí Ezequiel por el Espíritu, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 24 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿A quién adora el Papa cuando se arrodilla allá frente al altar mayor, queridos amigos? ¿Adoran a quién? Adoran al sol, a su Dios, porque impuso el domingo, que es el día del culto al Dios Sol. El Papa en realidad adora es al sol, no hace culto de alabanza a Dios, porque el Señor nos dice es que Dios está en el lado del norte. Dios está, el templo de Dios está en el norte, es hacia el norte donde nosotros debemos de postrarnos y de adorar a nuestro Dios, siempre enfilar nuestro rostro hacia el norte, queridos amigos, como escrito está en el libro de Salmos capítulo 48 versículos 1 al 3 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. A Dios hay que adorarlo, ¿dónde? En su monte santos. ¿En dónde? Dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Allá es donde hay que adorarlo a Él. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte. ¿Dónde es que está Dios? ¿Dónde es que está la ciudad de Dios? ¿Dónde es que está el monte santo de Dios? ¿Dónde es que queda la provincia hermosa, el gozo de toda la tierra? El monte de Sión, dice, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, queridos amigos. Mire, el Papa cuando se arrodilla allí, adora ¿a quién? Al sol, allá, el nacimiento del sol. Y cuando sale acá de frente a la plaza, también sigue adorando al sol. Cuando se esconde, también lo adoraban, pidiéndole, suplicándole al sol los paganos que no se fuera, que regresara, que no los dejara en tinieblas, que no trajera el frío, que no viniera el frío. Y por la mañana se levantaban y lo adoraban hacia el oriente, pidiéndole al Dios Sol, queridos amigos, que gracias por haber vuelto, que gracias por traer luz, que gracias por traer la vida, que gracias por traer, queridos amigos, el calor. Vamos a la próxima imagen. Mire, esto es lo que les vengo hablando, queridos amigos, el altar mayor con esas 4 serpientes, lo que llaman las columnas serpentinas de Bernini. Allí es donde el Papa, en el centro de esto, se arrodilla. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente, en el culto a quién, a su Dios, al su Dios Sol, como dice el Señor allá en el libro de Daniel. Es el Dios del Papa, aquí la Biblia lo dice, escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 11, está escrito lo que es el culto al Sol, a este Dios extraño. Dice allí, hablando el Señor del sistema romano papal, dice en el versículo 37 de Daniel capítulo 11, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Sí se dan cuenta? Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, por eso impuso el celibato, ni respetará a Dios alguno. Él se cree Dios sobre todos los dioses, Él es el Rey sobre todas las iglesias, Él es el Señor sobre todo, Él es Dios sobre Dios, porque sobre todo, dice, se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? El Dios de las fortalezas era Alá Mosaín, que es el Dios de las fortificaciones, y ese era el mismo Nimrod, y ese era el mismo Nino, y ese es el mismo Baal, y ese es el mismo, queridos amigos, Dios de los paganos y el Dios Sol. Entonces nos dice aquí, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Eso es lo que le pone al Dios Sol, allá al culto a Júpiter, que lo vamos a ver más adelante. Dice, con un Dios ajeno, o sea, el Dios Sol se hará de las fortalezas más inexpugnables del poder del mundo, y lo colmará
y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Exactamente lo que ha hecho el sistema romano papal, ha repartido el mundo por precio a todo el mundo, con los políticos, con las mafias, a todos los enriquece, a todos les da, a todos les daba la plata, a todos los ensalza, a todos los queridos amigos, escrito está, y eso es lo que la historia nos muestra. Este es el lugar donde el Papa se arrodilla ahí a adorar ¿a quién? Al Dios Sol, como lo vemos en la parte derecha de la pantalla, queridos amigos. Usted ve allá al fondo un vitral, una ventana, por ahí entra la luz en la mañana, y usted está viendo acá en la parte derecha de la imagen de la pantalla cómo está entrando el sol del occidente, el sol de la tarde, queridos amigos, cuando se está escondiendo por punta y punta. ¿El culto a quién? El culto al Dios Sol. Vamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen nos muestra aquí, mire, y les quiero decir que resaltar aquí, subrayar aquí el obelisco que está en el centro. Aquí vemos nosotros que este óctuplo, como se llama ese círculo, el óctuplo, porque está dividido en 8 partes, tiene 8 radios, 8 divisiones. Es el culto de adoración al sol, queridos amigos, el culto de adoración al sol. Todo esto lo usaban los pueblos paganos, como lo vamos a ver. El obelisco es el que está ahí al centro, en todo el centro, y el óctuplo, pues queridos amigos, es el culto al Dios Sol. El obelisco lo adoraban los pueblos paganos. Ese obelisco que ustedes ven allí, era el obelisco que adoraban los egipcios, exactamente el original que adoraban los egipcios, que Calígula lo hizo traer de Egipto a Roma, y ahí en Roma, entonces el sistema romano papal lo hizo colocar ahí en el centro, queridos amigos, del óctuplo. A ese óctuplo, queridos amigos, tiene que ver con el culto a la vida, y lo mismo que el obelisco, porque el obelisco simbolizaba al falo, al miembro viril del hombre, y entonces erecto, y allí entonces como el dios Sol era el redondo allí, simbolizando entonces la fecundación, la fertilidad femenina. Entonces, queridos amigos, el obelisco, como vieron que el hombre al copular, al tener relación marital con la mujer, producía vida, entonces también le dieron el honor y la honra al falo del hombre para adorar ¿a quién? Al Dios Sol también, porque también daba vida, y entonces de esa manera se introdujo. Mírenlo, allí está. Y la cantidad de penes, queridos amigos, que ponen allí alrededor todas esas son penes, porque eso los griegos se lo inventaron casualmente, queridos amigos, para hacerle el culto ¿a quién? Pues para hacerle el culto al pene, al dios Sol, al dios de la vida. En el templo de Diana, casualmente allá en Hierópolis, en Roma, hay una inscripción referente a las columnas, y allá dice: yo, Dionisio, el que lo hizo, dediqué estos falos o estos miembros viriles o estos penes a Hera, mi madrastra. Mire, todos esos ídolos y esos dioses los dedicaban también allá. Claro, la gente no tenía el doble sentido como lo tienen ahora, sino que realmente lo consideraban como un ¿qué? Como un dios, queridos amigos. Vamos al próximo. Dice, entonces aquí vemos el óctuplo visto desde ¿dónde? Desde arriba, ¿con el qué? Visto desde arriba, queridos amigos, con el falo, con el obelisco. Allí, queridos amigos, alrededor hay 284 columnas en honor ¿a quién? Al falo. Mire, el lugar donde el papado tiene, como dijo el Señor, su cáliz lleno de inmoralidades sexuales, todo esto que ustedes ven allí es culto ¿a quién? Es culto a la perversión sexual, es culto a la inmoralidad sexual, es culto a todas las perversiones sexuales, queridos amigos, comenzando por el celibato, que es el padre de todas las perversiones sexuales. Entonces vemos allí el óctuplo, que es el círculo que
tiene 8 radios o divisiones, y significa este óctuplo, el número 8 es el preferido en el culto o en las ceremonias espirituales satánicas, queridos amigos. Ese óctuplo, ustedes lo van a ver más tarde más adelante lo van a ver, queridos amigos, cómo esto era el culto al sol, el óctuplo era culto satánico, lo usaban los satánicos. Y veamos la próxima imagen. El significado del óctuplo. Aquí tenemos, entonces vemos nosotros que el óctuplo para los paganos, ese que hizo marcar y pintar allá en ese círculo el sistema romano papal, representaba al órgano sexual femenino, mientras tanto entonces el obelisco representaba al órgano sexual masculino, y al tenerlo entonces allí ya puesto donde debe estar, queridos amigos, representaban el gran acto sexual, simbolizando ¿a quién? Simbolizando a Satanás, pervirtiendo a la humanidad a través del culto ¿a qué? A dioses extraños, a dioses impuros, a dioses abominables a los ojos de Dios. Mire, esto es lo que Dios ve desde arriba, esto es lo que Dios, por eso el Señor retrata que el cáliz está lleno de ¿qué? De inmoralidades sexuales, y ese símbolo, y ese falo, y ese obelisco, y ese óctuplo, y ese órgano sexual femenino simbolizado por el paganismo, es el desafío más grande que el sistema romano papal hace al Dios del cielo. Abiertamente le está mostrando al cielo, está desafiando al cielo en su culto al Dios Sol, en su culto al Dios Baal, en su culto a Mitra, en su culto a Satanás, y le dice: aquí estoy yo engañando al mundo entero, y el mundo entero no se da cuenta de lo que ve ni de lo que esto representa y significa, queridos amigos, a los ojos del mundo. Y encima de ese círculo hay, queridos amigos, cualquier cantidad de estatuas, de símbolos, de ídolos, de imágenes, representando también el desafío a lo que más odia a Dios, que son las imágenes, todo lo que el hombre se ha inventado para hacer el culto, queridos amigos, a Satanás. Es algo que la gente no entiende, no comprende. Vamos a la próxima. Pero que el Señor dice que va a dar ¿qué? Va a dar luz. El óctuplo como adoración ¿al qué? Al sexo, queridos amigos. Dice que este círculo, la figura 2 abajo, dice también representa el órgano sexual femenino en la enseñanza espiritual ¿qué? Satánica. Y la figura 1 representa el órgano ¿qué? Sexual masculino. El obelisco proviene de la adoración pagana en Egipto, como rito que satánico. Los egipcios se ponían de cara al obelisco al menos una vez al día, y tres si era posible. Ahora, para representar el gran acto sexual, simplemente se inserta el obelisco en el óctuplo, y así, queridos amigos, el diablo desafía a Dios y los hombres se burlan de Dios, y estos poderes se ríen de Dios, como dice el Señor, el diablo que engaña al mundo entero usando ¿a qué? Los poderes, entre comillas, religiosos, queridos amigos. Muy bien, vamos al próximo, el 11. Dice, aquí vemos entonces al Papa, queridos amigos, aquí vemos al Papa adorando ante el ¿qué? Ante el óctuplo, y ante el ¿qué? Ante el obelisco, cada que sale. Esto es en la tarde, queridos amigos. En la mañana, en su culto allá adentro, adora ¿a quién? Al Dios Sol, mirando agachándose, inclinándose y tirándose. Ustedes ven que cuando el Papa va a hacer que hombres sean sacerdotes o a elevarlos en la posición a obispos o arzobispos o a cardenales, los hace tirar de frente ¿a dónde? De frente al oriente, allá hacia el nacimiento del sol, a hacerle el culto ¿a quién? Al Dios Sol. ¿A quién? A Satanás, que, como dice el Señor, es el que le ha dado poder y le ha dado trono. ¿Cuál es el trono? Le ha dado el trono que es ahí en Roma, y le ha dado autoridad ¿qué? De disponer de los cuerpos de la mente. Mire cómo tiene la gente allí hipnotizada con toda la vestimenta. Usted sabe que lo que atrae a la gente es el vestido, es la pompa. Lo que atrae a la gente es el
el oro, lo que atrae a la gente es el morbo, la curiosidad por ver la maravilla. Por eso dice el Señor que Satanás se disfraza siempre, ¿de qué? De ángel de luz y de todo lo que... Esos vestidos, esas pompas... No vamos a encontrar nosotros en ninguna página de la Biblia que la usó el Señor Jesucristo. Dice que Él no tenía dónde reclinar la cabeza, no tenía ni oro, ni plata, no tenía nada. El Señor Jesús dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pero este que dice ser el representante de Dios, salió más rico, más costoso, salió más vanidoso que el mismo Dios de los cielos y de la tierra, no solamente vistiéndose y adornándose con oro y con piedras preciosas, sino volviéndose exactor, acumulador, volviéndose uno, queridos amigos, que no le gusta y le encanta es amontonar y amontonar y amontonar y amontonar dinero, porque así era Babilonia, la de Nabucodonosor, se robaba todo el dinero donde lo hubiera, allá iba por él. Así ha hecho el sistema romano papal, por eso el Señor le llama Babilonia la Grande, la mamá de las prostitutas, es decir, de todas las iglesias paganas que van detrás del papado, como son el protestantismo. Así que ahora vemos aquí al papado adorando a quién, al óctuplo y al obelisco, y la gente ignorante, queridos amigos, dice mayor que desafío a quién, mayor desafío a Dios allí, queridos amigos, está adorando. ¿Qué hace eso allí? ¿Qué hace esa cosa allí? Cuando el Señor dice allá en el libro de Ezequiel, a estos obeliscos Dios los odiaba. ¿Por qué? Porque pues eran cosas abominables, eran cosas como él considera toda la inmoralidad. El diablo siempre ha tratado de pervertir la relación matrimonial a través de todo esto, de pervertir al hombre en la práctica de lo que Dios dejó como santo y bueno. Entonces dice aquí la Escritura en el capítulo de Ezequiel capítulo 8, oigan lo que dice el Señor que es el obelisco. ¿Cómo le llamaba el Señor a este obelisco? Le dice el Señor aquí, dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo, a ver, ¿cómo dice aquí? El versículo 3 dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Cómo le llamaba el Señor al obelisco? Le llamaba la imagen del celo. ¿Por qué? Porque siempre los paganos acostumbraban delante de los templos de sus dioses y de sus diosas poner un falo, queridos amigos, poner un obelisco, y por eso el Señor dice aquí que también le pusieron uno a la entrada del templo de Dios, y está diciendo aquí el Señor entonces que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, dice, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto, y dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, en la entrada, queridos amigos, miren, eso es lo que está haciendo el sistema romano papal, provocando que a celos, a ira, ¿a quién? A Dios, delante de su templo que puso, delante de su templo al dios Sol, al dios Baal, al dios Mitra, a quien él adora, ¿a quién puso? Queridos amigos, puso la imagen del celo, como lo vemos allí nosotros, para provocarle que celos, ira, ¿a quién? A Dios, para mortificar a Dios. Eso es lo que hace allí. La gente cree que el papado es cristiano, pero no, queridos amigos, el papado no tiene absolutamente nada de cristiano. El papado, el sistema romano papal es puro, purísimo y total y absolutamente pagano. Todas esas figuras que ustedes ven son paganas. Vamos a la próxima imagen, queridos amigos. Es un paganismo que disfrazado de cristianismo. Entonces nos dice la Escritura allá en el capítulo 10, que estas 7 cabezas sobre las cuales se sienta la mujer son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, queridos amigos. Mire, ¿qué nos dice el Señor? Que las 7
Cabezas tienen un doble significado, son montañas donde se sienta la mujer, allí como vimos en Roma, donde el diablo le dio ese trono que era de los Césares, donde el diablo le dio el asiento del papado, allí del César, allí en Roma, la capital del imperio, allí donde el diablo le dio autoridad grande, queridos amigos, para engañar y sojuzgar al mundo, le dio su poder. ¿Cuál era su poder? Pues el diablo es el príncipe de este mundo. ¿Qué hizo del Papa? Lo convirtió en rey. El Papa es un rey, queridos amigos, es un rey de un reino llamado Estado Ciudad del Vaticano. Él allí es soberano, es el único, a través de la historia de después de Cristo, el único, queridos amigos, que tiene todos los poderes plenipotenciarios de ser emperador y a la vez ser que sacerdote dominando sobre todo el mundo. Entonces vemos aquí que esas 7 cabezas, queridos amigos, de esos 7 reyes, que significa aquí, son de la bestia. O sea, el Señor nos dice que las montañas, las colinas, la ciudad de las 7 colinas que es Roma, allí donde se sienta la mujer, la ramera, con su bestia, que es su estado, que es su imperio, que es su reino. Esas 7 cabezas, esos 7 reyes tienen que ver con el sistema romano papal, queridos amigos. Y miren lo que nos dice la Escritura. Nos dice la Escritura entonces, ¿cuándo fue que el Papa vino a ser rey? Como lo es ahora, con todas las representaciones diplomáticas en el mundo, con todo el reconocimiento de las Naciones Unidas como cualquier nación o estado soberano o reino soberano, con todo. ¿Dónde tuvo Jesús eso, queridos amigos? Jesús no fue ni rey, Jesús no fue ni siquiera sumo sacerdote en Israel. ¿Dónde fue Pedro sumo sacerdote? ¿Dónde fue Pedro papa? ¿Dónde fue Pedro rey en Israel? Pero mire, tiene todo, queridos amigos, porque una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que el diablo ha dado, como nos lo dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 2 nos dice, y el dragón Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿En qué año fue que el papado vino a convertirse en un reino, en un estado? ¿En qué momento el papa se convirtió en rey, queridos amigos, con su triple corona? Aquí lo vemos, queridos amigos, en el año de 1929, el 11 de febrero. Aquí está a su mano derecha, queridos amigos, en la mano derecha de la pantalla vemos nosotros a Benito Mussolini, al cual el Papa Pío XI lo llamó el hombre providencial, queridos amigos, y a su izquierda está el prelado entonces del sistema romano papal, Pietro Gasparri, firmando ¿qué cosa? Firmando el Tratado de Letrán, en donde se funda, en donde prácticamente Italia, a través de la persona de este fascista Benito Mussolini, le da, queridos amigos, lo que se conoce como el Estado Ciudad del Vaticano, allí donde reina el Papa, queridos amigos, el Estado Ciudad del Vaticano. Y este Papa, Pío Achille Ratti, alias Pío XI, vino a ser, queridos amigos, prácticamente el primer rey en esa lista, como lo vamos a ver aquí en adelante. Vamos a mirar aquí, entonces nos dice que son 7 allí. Ahí arranca, queridos amigos, en 1929, miremos la próxima, en 1929 arranca entonces los 7 reyes. Aquí tenemos a Achille Ratti, alias Pío XI, alias porque se cambian el nombre, queridos amigos. La primera pregunta que le hacen a cada papa, cuando lo nombran los cardenales, la política del sistema romano papal, la pregunta que le hacen es, ¿quo nomine vis vocari? ¿Con qué nombre desea ser conocido? O le dicen también, ¿quo modo vis vocari? ¿Cómo quiere ser llamado? Y él se pone el apellido, el apodo que a él le plazca. Entonces, este se llamaba Achille Ratti, y el nombre verdadero, y el alias es Pío XI, queridos amigos, el primero. El segundo fue este que se llamó Eugenio Pacelli, alias Pío XII, queridos amigos, aquel que hizo grandes negocios con el Führer, con el Reich, con Hitler. El otro es el anterior, Achille Ratti, alias Pío XI, llamó a aquel hombre que le dio el Vaticano, lo llamó el hombre providencial. Queridos amigos, llamó a Hitler, lo llamó
el hijo dilecto de la iglesia, así llamó. No los ha canonizado porque, queridos amigos, queda en evidencia. No ha hecho canonizar a Hitler, ni ha hecho canonizar al hombre providencial, porque, queridos amigos, se descubriría, aunque no es necesario todo eso, pero así los llamó. Al uno, hijo dilecto de la humanidad, de la iglesia, y al otro, el hombre providencial, queridos amigos. El número 2. El número 3, queridos amigos. El número 3 es Juan 23, el alias que él adoptó fue Juan 23, pero el nombre de él era Angelo Giuseppe Roncalli, queridos amigos. Y Roncalli, Angelo Giuseppe Roncalli, pues este hombre gobernó en el papado desde 1958 a 1963, queridos amigos. Se puso Juan 23 para eclipsar o sacar de la historia, de la lista de la historia, a Juan 23 el malo. A le pusieron Juan 23 el bueno, queridos amigos, pero nada de bueno hizo. Antes dejó una cantidad de cosas horribles y espantosas. Ahora viene el otro, queridos amigos. ¿Cuántos van? Van 1, van 2, van 3. Viene el cuarto, dice 5 han caído, el cuarto es queridos amigos. Mire, todos con su triple corona, desafiando a Dios, quitando a Dios, diciendo que son Dios del cielo, Dios de la tierra y Dios de las regiones bajas de la tierra. Eso quiere decir esa triple corona, queridos amigos. Este es el cuarto, Giovanni Battista Montini, alias Paulo VI, que reinó de 1963 a 1928, queridos amigos. Luego viene entonces el quinto, Albino Luciani. Albino Luciani, queridos amigos, vivió solo 33 días y se puso como alias Juan Pablo I, queridos amigos. Ahí nos dice el Señor, 5 han caído. Así que estos 5 ya cayeron. Pío XI, Pío XII, Juan 23, Paulo VI y Albino Luciani, 5 han caído. Uno es, miren aquí el próximo, el uno es, y cuando el Señor nos dice uno es, a Karol Wojtyla, se puso del alias de Juan Pablo II, que reinó entre 1978 y el 2005, queridos amigos, lo llama el uno es, queridos amigos. Ese es el indicado, ese es el hombre señalado, ese es el hombre, queridos amigos, que iba a cambiar verdaderamente el rumbo en la supremacía, en la carrera a la supremacía del sistema romano papal. Karol Wojtyla adoptó el nombre en latín de Juan Pablo II y Johannes Paulus II, y a ese nombre súmelo así en el latín, da 666. ¿Para representar qué? Para representar al gobierno monárquico y dictatorial del Estado Ciudad del Vaticano, porque iglesia es solo una fachada. Es el único papa que ha escrito toda una carta pastoral, queridos amigos, denominada Dies Domini. Por eso queridos amigos, porque aquí la historia cambia. Dies Domini, que quiere decir Día del Señor, para reclamar, para ensalzar, para enseñarle al mundo, para exigirle al mundo, queridos amigos, que el Día del Señor es el domingo, queridos amigos. Y es el hombre que ¿qué? Es el hombre que reclama también lo que es el culto a ¿quién? A María, la mariolatría. No se olviden que su lema de su pontificado fue tutus tu María, todo tuyo María, y él murió encomendado a María, y en la tumba le pusieron el TM, tuyo María. Queridos amigos, mariolatría, culto ¿qué? A los muertos, puro ¿qué? Puro espiritismo, pura ¿qué? Nigromancia, puro culto y evocación a muertos, porque María está muerta esperando la resurrección en el día de la venida de Cristo. Vamos a seguir estudiando este tema. 5 han caído, hasta aquí y dejamos allí. Mañana domingo seguiremos con nuestro tema, queridos amigos, este tema, agotando todo lo que es Apocalipsis 17 y conociendo todo el espiritismo y el paganismo del sistema romano papal. Quiero decirles, traigan los niños, traigan a nuestros jóvenes para que no sigan pereciendo en la guerra, para que no sigan muriendo en el engaño y en la mentira del sistema romano papal y el protestantismo. Tráiganlos, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos Escrito está.
un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está, el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está, es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre